La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo de DBV Internacional, presenta Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos. Colombia. Un encuentro liberador, el sueño de querer enseñar. El colegio es quizás una de las mejores épocas para todos y todas, pero ¿qué sucede cuando excluye? Lamentablemente nos hemos quedado en el método de memorizar y castigar. Explorar, discutir o debatir nuevos lenguajes no encaja en un modelo desactualizado. Yo me llamo David Santiago Ruge, soy estudiante y personero del Colegio Fernando Mazuera Villegas, jornada nocturna de la localidad de Bosa. Y pues nada, yo soy un apasionado por este tema de luchar en pro de la educación, de velar pues por los derechos que se nos han vulnerado durante muchísimo tiempo y pues que nadie dice nada por miedo a qué pasará. Y ya, eso es lo que soy. David es un joven maduro, decidido y con muchos ideales. Vive con sus abuelos, su hermano mayor y una tía. Ellos son su motor de motivación. Su mamá vive en Soacha y su papá en Medellín. Tiene 19 años. Estudiaba en la jornada mañana el año pasado. Me salí a mitad de año porque siempre tuve muchos choques con los profesores y directivos porque nunca me gustó el modelo de educación que dan, que pues para mí era mirar al tablero, copiar y sustentar, mirar al tablero, copiar y sustentar todos los días. Pues eso era algo que la verdad nunca me pareció. Me involucraba en proyectos muy artísticos y pues eso pues sí también fue parte pues de desestimar mi proceso académico porque lógicamente me bajó mucho la nota. Entonces el rendimiento bajó y nada, preferí salirme. No tenía claro qué iba a hacer entonces, porque entonces me decían que no, pues que validara un colegio privado pagando, cosa que no me parecía porque siempre tuve la imagen de que pues, eso no estaba bien, porque me están diciendo este valido todo tu ciclo de bachillerato en 6 meses. Y yo dije, no, pero, o sea, ¿dónde queda la enseñanza? Fue cuando fui a la alcaldía de Bosa y me dijeron, no, es que hay una opción donde estudiar de noche, si se puede, en un instituto público. Y yo ve, y me dijeron, justamente en el Mazuera es donde puedes estudiar. Entonces fui y averigüé, y efectivamente sí. Entonces yo ya comencé este año y pues una visión totalmente diferente de la mañana, porque entonces ya me encuentro con gente adulta, gente más madura, nos forman un sentido crítico, que era lo que siempre pedía en la mañana. Pues es que parece un jardín, a mí se me hace un jardín en la mañana. Entonces, pues bueno, entonces por eso llegué a la jornada de noche. La cifra de desescolarización en el país es alta. Las opciones de continuar estudiando son la validación o la jornada nocturna. Para David, la decisión no fue fácil, y más al discutirla con sus familiares, pues estamos acostumbrados a pensar que no son de calidad. Pero él recibió el apoyo de su tía y luego de sus abuelos. Además, el nuevo ambiente de enseñanza lo cautivó. La enseñanza, la forma de los profes de dar una clase, de no decirnos, de no meternos en la cabeza un tema a las malas, sino de decir, vea, esto le sirve si usted quiere estudiar esto, si no, apréndaselo para usted pasar su año. Y va, bueno, otra voz, mientras que en otros lados pues te dicen, no, usted tiene que aprendérselo sí o sí en la vida. ¿Pero por qué? Digamos yo que quiero estudiar de música, pues muy difícil aprenderme toda la tabla periódica y un poco de enlaces químicos. Eso a mí en sí no me va a servir en mi vida cotidiana. Entonces, pues eso fue un poco de lo que aprendí con ellos de, sí, hay que estudiarlo,
como nota de aprobación, más no es porque lo requieran mi vida día a día. David se siente mejor estudiando en esta jornada y aprovechando el tiempo. Ingresó al SENA, trabaja y aunque su jornada es algo desgastadora, no deja de tener ideales para mejorar las posibilidades de su nuevo entorno escolar. Que falta ver si un día sí se logra implementar, digamos, lo que es las artes y la educación física en la nocturna, pero si se implementa, sería un gusto porque, pues, o sea, fue como ya la cereza del pastel para mí, para que entendiera que sí era lo que quería enseñar. La gente tiene un estereotipo de que en la nocturna son lo peor, o sea, en la mañana y en la tarde es raro y creen que no, eso en la noche es una delincuencia según ellos, porque muchas veces lo he escuchado y sigo escuchando, pero mira que no, porque lo que te digo son personas ya maduras que quieren estudiar por decisión propia, es ahí la diferencia con un colegio diurno, que estoy seguro que la mitad de los estudiantes que van en un colegio diurno es porque los obligan y porque sí, porque les toca. En cambio en la noche, pues más del 90% que va es porque les nace estudiar y acabar sus estudios. Entonces, pues eso es como un estereotipo que se formó de que los malos son los de la noche, pero totalmente incorrecto, porque es persona muy madura y capaz. Contra viento y marea, experiencias de la educación para jóvenes y adultos, Es una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER con el apoyo de DVV Internacional.